¿Qué podríamos hacer desde el ámbito del tejido asociativo de la discapacidad para la toma de conciencia sobre la gravedad de los delitos ocurridos en las redes sociales e Internet? Sin duda, las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, han incrementado notablemente los delitos de odio. De hecho, hay varios estudios sobre esta cuestión. Desde el movimiento asociativo, yo, sobre todo, creo que hay que llevar a cabo dos tipos de acciones. La primera de ellas, vinculada a las propias personas con discapacidad, ha de estar orientada a capacitarles en cuanto a la autoidentificación y autodefensa de los delitos de odio y luego también en cuanto al empleo de las redes sociales en sí. Creo que como movimiento asociativo tenemos que generar protocolos en este sentido. No se trata de tutelar a las personas con discapacidad, sino todo lo contrario, darles las herramientas para que se puedan desenvolver en ese entorno que es tan relevante desde el punto de vista social en igualdad de condiciones. Y de otro lado, el otro eje es que los delitos de odio, su aproximación desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la prosecución judicial, es muy compleja, porque tenemos que deducir el ánimo de odio, es decir, inferir que realmente esa persona nos ha atacado por una cuestión de animadversión, de intolerancia hacia nuestra situación de discapacidad o situación de discapacidad y LGTBI. Y esa inferencia pues se hace a través de unas aproximaciones que tienen que ver con la víctima, que tienen que ver con la persona agresora y que tienen que ver con el contexto en el que se produce. Un delito de odio es, en definitiva, que yo sufra un daño en mi persona, ya sea desde el punto de vista físico o también moral, es decir, que me golpeen, me peguen, me maten o me insulten por mi situación de discapacidad, o un delito también, o un menoscabo también sobre mis cosas materiales, ¿vale? Es decir, sobre, por ejemplo, si nos rompen los cristales de la asociación, si nos hacen pintadas, etc. ¿Vale? Entonces, por un lado tengo el delito en sí penal del hecho delictivo que se ha cometido, por ejemplo, las lesiones, pero junto a ello tengo otra circunstancia que no es un agravante, que es otro delito, que es el propio ánimo, el delito de odio. Se ha cometido eso porque perteneces a el colectivo de personas LGTBI o al colectivo de personas con discapacidad. Y eso hay que probarlo. ¿Qué ocurre? Que en todas las directrices que se han realizado para aproximar esta circunstancia de ese ánimo de animadversión o intolerancia, pues han tenido en cuenta la situación de etnia, la situación de racismo, los componentes que pueden vincularse o que, desde los que inferir que eso se ha hecho con el ánimo de dañarte por ser migrante o dañarte por ser LGTBI, pero cuando intentas aproximar esa circunstancia desde esas directrices, cuando lo han intentado hacer en el caso de la discapacidad, únicamente lo que hay es una mera referencia al artículo 25 del Código Penal, que lo único que hace es definir qué es discapacidad. Es decir, no se han estipulado concretamente cuáles serían los elementos que definirían el delito de odio en el caso de las personas con discapacidad. Por tanto, necesitamos generar protocolos y estamos en un momento en el que no puede ser sin duda más oportuno. Se acaba de generar la Fiscalía General de Delitos de Odio. Necesitamos que Fiscalía General de Discapacidad y Mayores y Fiscalía General de Delitos de Odio trabajen conjuntamente y para ello el movimiento asociativo de la discapacidad tiene un papel esencial y fundamental.